Hola mundo, ¿cómo están? Yo soy Eliezer Suárez, me consiguen en Instagram como @lsinfiltros. Soy comunicador social, locutor profesional y community manager. Soy venezolano, emigrante, un ciudadano del mundo y un soñador. Y les quiero dejar este maravilloso episodio que dividí en dos partes. Esta sería la segunda, con la cual tuve una increíble conversación con Osmari Carrillo, donde ella nos cuenta desde su perspectiva, desde su experiencia, todo el proceso que vivió con su hijo Alan, quien fue diagnosticado con leucemia y que hoy por hoy ya se encuentra en una fase, digamos, fuera de peligro. Pero en esta conversación Osmari nos habla de cómo fue su día a día, de cómo fueron los peores momentos del proceso y de cómo buscó siempre encontrarle una solución mucho más práctica a este terrible proceso, a esta terrible enfermedad que, como siempre he dicho, e incluso en el episodio lo decimos, no solamente afecta al que la padece, también afecta a todos los familiares, a todos sus círculos más cercanos. Así que Osmari no solamente nos cuenta su proceso como ser humano, sino por encima de todo como una madre. Así que los invito a escuchar esta segunda parte. Si no han escuchado la primera parte, está disponible en todas las plataformas digitales. Así que pues nada, los invito a encontrar esta conversación donde Osmari nos regala unas cuantas cosas maravillosas. Yo me dispuse a hacer terapia. Yo dije, sí, esto, o sea, antes de todo este cuento, en Venezuela, en el 2015, yo conozco a esta amiga y ella me introduce al mundo de la biodescodificación. Me presenta Enrique Orbera, que es un psicólogo español, con esta forma de hacer terapia, que es simplemente el significado de las enfermedades a nivel emocional. O sea, ¿qué dice la leucemia? O sea, ¿qué emociones implica la leucemia? Contacté a un terapeuta de Maracay que se llama Leo Azarac, que es, o sea, lo amo demasiado. O sea, sí, yo creo que sin Leo no fuese podido sobrevivir todo este proceso. Y la terapia con él en ese momento económicamente no la podía pagar. Mi amiga de Maracay me la regala, una amiga de Chile me regaló otra y yo me pagué dos. Entonces como que tuve todo el proceso. Y en la primera me encontré con la sorpresa de que estas enfermedades a nivel emocional tratan de la familia. La leucemia es una enfermedad de la sangre. ¿Y qué te hace ser familia de alguien que compartes la sangre? Entonces, yo vengo de un árbol, empecé a estudiar mi árbol familiar, encontré que mi apellido es de mi tatarabuelo, ni siquiera es de mi papá, y que vengo de un árbol totalmente negado a nivel masculino. O sea, todos los hombres se fueron, todos los hombres no dieron su apellido, y tengo el apellido materno, o sea, ni siquiera nada. Entonces empecé con mi terapeuta a descubrir un montón de cosas, de patrones repetidos, y él me dijo, tu hijo simplemente o con ese enfoque está reparando el árbol. O sea, como que tu alma, no sé si estoy hablando muchas las cosas o no sé, como que decide, bueno, me ofrezco, tipo la película esta, el tributo, sí, claro. Me ofrezco, sano yo el árbol. Entonces empecé a estudiar mi padre muere a los 25 años, cuando tenía 3 años, y empecé a estudiar como su historia, empecé a preguntarle cosas a mi abuela, a mis tías, y casualidad de la vida, que nada es casualidad, mi papá a la edad de Alan tuvo una enfermedad que fue como la sarampión morado, qué sé yo, una cosa súper terrible que casi lo mata. Okay. A esa edad mis abuelos se separan, fue como muchas cosas que pasaron en ese tiempo. Entonces empecé a andar en mis patrones familiares, mis patrones personales. Encontré muchas limitaciones, muchas cosas que fueron como esclarecedoras para todo. Y empecé con el proceso de hacer los ejercicios. Empecé con mantras que él me mandaba, empecé a hacer como mi árbol nuevamente, a darle un nuevo significado a mi papá. Yo estaba muy molesta con él y no lo sabía.
como que te fuiste joven y me dejaste porque me dejaste. Entonces había como una paternidad ahí muy distorsionada para mi mente, ¿no? Entonces como que todo eso me ayudó no sé, en estas 4 terapias. Incluso él me regaló una porque o sea, él estaba también estudiando esto y lo llevó al creador del método de terapia, que es Christian Fleischer, en francés, médico. Entonces me hizo otra terapia más y me mandó a hacer otros ejercicios. El caso es que yo le decía, si yo sano todas estas cosas del árbol, Alan se salva. Era mi premisa, porque yo decía, yo voy a hacer todo esto porque esto es lo que yo puedo hacer. Claro, lo demás está en manos de la medicina. Como tu parte. Claro, lo demás está en manos de la medicina, lo demás está en manos de los medicamentos, del oncólogo, de todo lo demás. Pero mi parte emocional es esa. Entonces, yo soy un ser buscador. Yo soy una buscadora de razones. Porque como tuve carencias afectivas desde niña, siempre fue como la Osmari la que busca, buscar. Incluso yo empecé a preguntar de mi familia muchísimos años antes, cuando tenía unas tías vivas, hermanas de mi abuela, y mi abuela se enteró de cosas de la familia que ni sabía. Entonces fueron cosas como la razón de por qué crecí sin mi papá y sin una figura paterna, porque a esto descubro que tú puedes tener un papá biológico fallecido o que no está contigo, pero puedes tener una figura paterna, claro, significativa, una tía. Exacto. Ni siquiera tiene que ser un hombre. Exacto, algo simbólico en tu mente de que cubre esa faceta. Ese puesto estaba vacío. Siempre, toda mi vida. Entonces, claro, hubieron como... Recuerdo que un día él me dijo, Alan es nieto del único personaje de tu clan masculino que fue como que muy tajante, porque yo vengo de una familia a nivel paterno, donde mis tías son muy fuertes de carácter. Como yo me hago cargo, claro, al faltar el papá, la mamá es la que... Entonces mi abuela siempre ha sido la dura, la que esfuerzo, que crió sola con sacrificio y más sacrificio. Entonces es como el hombre queda a un lado. Entonces mis tíos y mi papá fue como, no, bueno, ustedes son son hombres, pero no tienen la figura ni la representación, porque las mujeres somos las que tenemos los pantalones, la fuerza de la cosa. Y bueno, mi papá fue contra el rebaño total. O sea, mi papá se casó con la mujer que ninguna de las familias quería, que era mi mamá, y fue en contra de todo. Y falleció. Entonces es como... Y falleció súper joven. O sea, 25 años estás empezando a vivir. Sí, obvio. O sea, y era el tipo más acelerado del planeta. Todo el mundo me dice lo mismo. Y yo creo que era porque se iba a morir. O sea, como que su alma dijo, me voy a ir rápido a esta tierra, tengo que mover. Tengo que hacer todo lo que tengo que hacer. Claro. Entonces, yo digo, bueno, nada es casualidad. Los patrones de dolor se suelen repetir. Y entre todas estas terapias, después hice otras terapias más con otra gente, más el psicólogo, más mis cosas propias, escribí mucho. Escribí un diario durante todo el proceso y recuerdo que siempre escribía, como para llevar el orden tanto de las medicinas de Alan, escribía al final de las hojas frases que me venían. Y en estos días estuve buscando, leyendo, y me di cuenta que lo que más escribía era... hoy todo está bien, él está bien hoy, era como clínicamente está estable, entonces todo está bien, el único que existe era hoy. Y había algo en terapia intensiva, que duramos 40 días en terapia intensiva, 40, sin salir. El niño dejó de caminar, dejó de todo, o sea, perdió toda la fuerza muscular en la cama. El 26 de febrero creo, 22, casi muere Alan. O sea, yo casi lo pierdo porque el doctor nos dijo que su situación médica era como estar caminando por una cornisa. Incluso me hizo ese ejemplo. Nosotros estamos luchando para que tu hijo no caiga, pero puede caer. O sea, esa fue una reunión que sí, no, o sea, y yo toda entera, porque eso sí, búsquenme para estar entera para las cosas y vamos a darle, claro, después me derrumbo cuando ya pasó, pero en ese momento súper entera. Y yo le decía así como que qué era lo que yo tenía que saber. Nunca googleé. O sea, fue lo primero que dejé de hacer. Y eso que yo lo investigo todo. O sea,
Yo soy de las amigas que tú me dices, me duele la cabeza, puedes buscar por qué es que me duele la cabeza. Yo te digo, bueno, te duele la cabeza porque son pensamientos y no sé qué, la biodescodificación dice que te duele la cabeza. Bueno. Y yo dije, no voy a buscar, yo voy a dejarme guiar, yo tengo que confiar en esta gente porque yo no voy a hacer nada igual, si sé o no sé. Y recuerdo que había un reloj en terapia intensiva, son como habitaciones de cristal. Okay. Los médicos y los enfermeros están al frente de ti y te ven siempre. Todo está prendido siempre. En la noche apagan una que otra luz, pero está claro igual, o sea, no puedes dormir prácticamente. Y los sonidos de la máquina, del la cosa. Ese día el doctor me dijo, bueno, Alan necesita como superar esta etapa, no le podemos parar la quimio porque la leucemia avanza. Él se agarra una bacteria terrible porque estas enfermedades te bajan las defensas y cualquier bacteria, hongo, se aprovecha, ¿no? Y Alan fue un niño que todas las cosas que le podían pasar en el tratamiento le pasó. ¿Qué pasa? Todos los bichos que se podía agarrar, se los agarró todo. Y de forma intensa. Entonces, esa noche fue una de las peores noches, me acuerdo que no dormí nada y yo veía el monitor. Porque él me dijo, si esta frecuencia cardíaca baja, estaba el carrito de paro afuera. Con la enfermera preparó todo el kit de resucitación, de todo eso. Y yo decía, no puede ser. Entonces era como, está bajando un poco, después subía bajando. O sea, yo creo que ese día jamás en mi vida se me va a olvidar. Y el reloj era tac, 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 tac. Y yo en mi mente era, este segundo vivió, en este segundo también está vivo, en este segundo también está vivo. Era como tac, y nunca me va a olvidar. Y gracias a ese momento fue como que superamos esa noche y dije, vivió hoy. Entonces cada segundo era, esto es lo único que existe, esto es lo único que existe, es este momento. No existe el mes que viene, no existe el año que viene, no existe la preocupación próxima, no existe lo que pasó, no existe ni siquiera, o sea, no existe nada sino ese tac, tac, tac. El presente, el presente le está, el corazón está latiendo. Entonces fue como, ¿qué hago con todo esto? Y las noticas que le dejaba a mi esposo en los cuadernos, en el cuaderno que llevábamos, era, los amo, pase lo que pase, somos una familia valiosa. O sea, tú eres suficiente, yo soy suficiente, Alan es suficiente. Porque descubrí una de las, yo creo que de las peores cosas que el ser humano puede sufrir, que es que no sentirse suficiente. Y creo que a todos nos pasa. Sí, no soy suficiente para este trabajo, no soy suficiente para esta pareja, no soy suficiente para esta vida, no soy suficiente para nada. No, y además en situaciones como esa donde sí o sí te cuestionas por todo, porque empiezas a decir qué hice bien, qué hice mal, qué... Lo primero y obviamente lo estoy haciendo lo suficiente. Claro, para salvarlo. Entonces yo decía, ¿qué pasó con mi útero? O sea, mi ego, mi amigo ego, me llevó a, tengo algo malo en el útero. Incluso el día que lo dije en voz alta lo dejé de decir porque dije, no seas tan absurdo, Mari. Porque yo decía, tengo algo podrido en el útero. Hice este niño, o sea, agarré un bate y me di con toda la fuerza que te puedas imaginar. Fueron 11 días en terapia intensiva en aislamiento. O sea, mi marido no podía entrar. Sola. Era como, no tenía dónde bañarme porque en terapia intensiva no hay un baño para los adultos, solamente los niños. Y yo le rogaba a las enfermeras que alguna habitación que se desocupara me facilitara el baño y me bañaba en 5 minutos, 10 minutos. Entonces era como, o sea, estoy yo conmigo en mi mente. Realmente Alan puso el cuerpo con el cáncer, pero el cáncer lo tuvimos mi marido y yo. Porque él, en su pequeña mente, no sabía qué estaba pasando. Claro. O sea, él estaba acostado, venían los médicos, soportaba todo, él no habla. Claro, y además que obviamente uno viviendo, tratando de comparar, y son muy feas las comparaciones, pero con la experiencia de uno de niño, que es, para uno como niño, uno no es consciente de la magnitud de las cosas porque para uno eso es lo normal. Es decir, bueno, sí, yo sé que es la vida normal, así es la vida, pues. Después cuando eres consciente, cuando eres grande, es que empiezas a tener conciencia de decir, claro, es que esto fue rudo, fue crudo, pero... Y fue un año que pasamos, o sea, y no nos dimos cuenta cómo pasó. O sea, fue como, ok, ya pasamos esta etapa, las fases. Me compré un libro que se llama El diario de una servilleta, de una chica argentina que se llama Celeste,
que pasó la leucemia, y escribió en servilletas del hospital su historia. Y yo la adoré, y incluso la sigo todavía, es una niña hermosa, ya salió de sus 5 años de procesos y todo. Y ella me ayudó a entender lo que Alan sentía, porque Alan no me lo decía porque no hablaba. Entonces ella documentó los malestares y yo decía, bueno, Alan va por esta etapa. Y recuerdo que releía el libro porque decía, bueno, él va por aquí, leía esa etapa. Él puede estar sintiendo esto. Entonces le decía a la doctora, por ejemplo, hay una etapa donde la quimio le barre toda la mucosa. Es como que le salen llaguitas, se llama mucositis, por toda la boca y toda la garganta. Alan no comía y le daban morfina, porque el dolor era tan intenso, y agradezco la morfina. Gracias a la morfina, Alan no la pasó tan mal. Entonces, como aparte de todas las médicas y enfermeras que estuvieron como en ese momento, fue demasiado clave para todo el proceso, no fuese tan duro. Incluso actualmente soy amiga de la secretaria de Vanina, que le mando un beso porque es un ángel esa mujer, de verdad. Y la doctora Corina, que para mí fue, no sé, Dios hablando. Me dijo el primer día, el 4 de enero. Lo único que te puedo decir es que te hagas tareas diarias. Hoy Alan superó la transfusión. Hoy Alan superó la fiebre y ya. Qué importante, ¿no? Qué importante es escuchar la voz de la experiencia, o sea, porque... No, de una médica que es la que sabe de qué trata la enfermedad. Exacto. No tienes ni idea de lo que está pasando. Claro, y que además seguramente no es el primer caso, ¿no? No. Y entonces tiene como... No. Que Y genial. es una mujer, o sea, es una doctora tan humana y tan empática con los papás, porque nosotros estamos llenos de terrores, no son miedos, eso es un monstruo, o sea, eso es ni Freddy Krueger, pues, o sea, la peor cosa que le puedas tener miedo, o sea, cuando tú eres papá o mamá o eres cuidador de un bebé, lo peor o el peor miedo es que se enfermen, y que se enfermen de algo así, es como que... Sí. Si la maternidad dice no, es la escuela de la vida, bueno, a mí me mandaron a la universidad sin derecho a pasar por la escuela. Porque yo que eso, yo soy una persona antes y después de eso. Primero por el montón de terapias que hice, y segundo porque todos vamos a morir. Y eso es un hecho. Pero que tengas a la muerte en el cuello, susurrándote, no va a llevar a tu hijo, amigo, eso no es fácil. No. Y yo le decía a mi marido, y le decía mucho a mi terapeuta en una explosión que tuve de ira. Yo estuve molesta como por un mes, pero molesta de que quería matar gente. O sea, yo era como, necesito matar al causante de esto. Y yo le dije, a mi hijo le dieron un ticket para que se montara en un autobús, pero ese autobús es de ida. ¿Cómo carajo hago que no se monte? O sea, no puede ser que esto sea una sentencia de muerte. O sea, es como que, toma, es tu boleto de avión, vete. Y yo decía, pero no entiendo, o sea, porque a un niño tan chiquito le tiene que pasar esto. Y entonces uno entra en, si hay tanta gente mal en la calle, que mira, o sea, eso que importa. Es el proceso que tú estás viviendo y no tiene absolutamente nada que ver con el mundo externo. Entonces, eso fue una de las primeras cosas que trabajé en terapia, que los diagnósticos no son sentencias de muerte. O sea, era como sacarme de mi cabeza que Alan iba a morir, porque yo no lo decía, pero mi mente lo pensaba. Sí. O sea, como que va a morir. Una vez solamente le dije a mi esposo, Alan va a morir. Y él me decía, no va a morir. Y yo le digo, pero está muy mal. O sea, ¿cómo va a salir de eso? Y fueron días que yo lo leo en el cuaderno y fueron como 11 días, pero yo lo sentí como una eternidad. Para mí esos 11 días fueron eternos, donde estuvo más grave, ¿no? Entonces ahora yo sé que eso es un regalo. Y todos los domingos que pasé en ese sanatorio viendo por la ventana, porque tú caes en depresión, porque aparte a mi esposo le dieron 3 meses de licencia para acompañarnos diariamente, y después me quedé yo sola, porque si no lo iban a botar del trabajo. Entonces fue como, iba 2 veces por semana a mi casa a medio dormir, porque sentía que si yo no estaba en el sanatorio con Alan no estaba bien cuidado o algo así. Entonces era como pensar, y fue tan rápido que no registré mis emociones de la manera que quizás tenía que hacerlo, pero
yo decía, si me permito derrumbarme, no me voy a poder parar. Y Alan no necesita eso ahora. Ahora, después que pasó todo, es que este año me encuentro llorando por cualquier cosa. O sea, lo veo correr, jugar, y me llena de alegría y lágrimas porque es como que está pasando. Entonces estoy en terapia con un grupo de mamás como yo, con sus hijos en ciertas etapas del tratamiento. Alan está en fase de mantenimiento, que son 2 años la pastilla de quimio todas las noches, hasta que él tenga 4 años. Cuando él termina el proceso, el oncólogo nos dice que puede volver la enfermedad. Y fue como que, sentí otra vez al tipo que se vaya a ver a mi hijo susurrándome en el pinche oído como, te voy a ver. O sea, entonces como, yo pensé que esto terminaba, amigo, ¿de qué hablas? O sea, ¿cómo tú me vas a decir que esto puede volver? Claro. Y me dijo, sí, porque aparte de los 2 años de pastilla, o sea, de tratamiento de mantenimiento, hay 3 años más que mientras cada año pasa hay menos probabilidad de que vuelva, pero hasta que no pasen 5 años es que el leucemia no vuelve. Entonces fue como, Dios mío, o sea, hasta que Alan no tenga, son 7 años y Alan tiene apenas 3 años. Entonces te imaginarás que cuando tú empiezas un proceso tan largo donde te dicen, este tratamiento dura 9 meses en el hospital, o sea, o en el sanatorio, donde sea, y después son 2 años más, y tú dices, esta vaina no se acaba nunca, no puede ser. Ahí vuelves otra vez a vivir el ahora. Vivo el día a día, me hago mis tareas diarias, y es como volver a escuchar a esta doctora diciéndome, hoy, tú enfócate en que tu hijo está bien hoy. Y nunca vivimos en el ahora. O sea, yo recuerdo que escuché, no me acuerdo si fue en un podcast o algo que decía, ¿en qué momento tú estás en el ahora? Y son en los momentos donde vives el momento. Bien sea cuando estás haciendo lo que amas, cuando estás teniendo un orgasmo que tú dices, si no estás en el presente no disfrutas el orgasmo. No lo vas a tener. O sea, no sé. Pero realmente nunca estamos en los momentos presentes. Y yo dije, esto tiene que trascender. O sea, esto no puede pasar porque estamos tan automáticos y como tan dormidos en el día a día, en ir al trabajo, volver al trabajo, pagar las cuentas, comprar esto, que nos olvidamos de lo esencial. Y lo esencial eres tú, siendo tú, sin ese montón de etiquetas. O sea, yo me despojé de todo eso. Es lo que te decía, o sea, yo estudio ingeniería, tengo un bebé, soy hija, soy esposa, pero soy yo. O sea, soy ser tal cual me creó mi creado. O sea, a veces no digo Dios porque la gente dice, Dios no existe. No. Entonces digo, bueno, el que tú creas. Pero son tus creencias y está bien. Claro. Son válidas también. Entonces como es respirar el día y decir, ¿cómo voy a vivir hoy? Es no olvidarme de eso. O sea, lo primero que hago en las mañanas, que me costó hacerlo, que me costó llevarme a ese hábito, es estoy respirando, y volteo, y está mi hijo, está mi marido al lado, tengo una casa linda y tengo un buen trabajo, y ¿qué voy a hacer ahora? ¿Voy a sufrir? ¿O voy a vivir? ¿O voy a aprender? ¿O voy a llorar? ¿O la voy a pasar mal? Porque nos paramos y saltamos de la cama y no pensamos ni un simple segundo, y es tan trillado esto, tan trillado, porque lo escucho tantas veces y digo, ¿realmente la gente lo aplicará? O sea, pregunto yo, la gente que dice esas cosas lo aplicará porque realmente es tan básico, pero sin eso yo no podría sobrevivir con la idea de que mi hijo en cualquier momento recae. Entonces yo dije, yo tengo que vivir esto sí o sí como una ley. Descubrí el poder de la escritura y de drenar en la escritura. O sea, bien sabes si lo hago bien, si lo hago mal, si cumplo las normas ortográficas, es escribir. El proceso. Y conecté con personas súper maravillosas cuando me di la oportunidad, porque yo me sentía tan vulnerada o tan vulnerable que no permitía que más nadie entrara. Era mi marido y yo, y era como una cúpula ahí cerradita, que yo tenía una mamá, que su hijo tenía 1 año más que Alan tenía 2, el niño tenía 3, y estábamos uno al frente de la habitación de la otra.
Y yo era incapaz. Y me decían, ahí está la mamá del niño para que hables con ella. Ya va más adelantada que tú, tenías como 2 semanas más adelante. Yo era incapaz. Porque yo decía, yo veo a esta mujer y ella va a saber lo que yo siento. Y yo me voy a derrumbar. Claro. Y nadie me va a recoger. Yo no puedo hacer eso. Cuando Alan pasa toda la criticidad de la enfermedad, conozco a otra mamá y ella nos hizo como un clan de puras mamás. Que yo digo, hay mujeres que nacen para hacer red, o sea, para ser tejedoras, son como arañitas tejedoras de otras personas y tú dices, qué lindo cuando te abres a eso, ¿no? No a todos le funciona. Tengo una amiga que su bebé está pasando por ese proceso y a ella le encanta que yo le cuente las cosas. Yo no quería saber nada. Yo dije, Alan va a tener su proceso individual y particular como ser humano es. Entonces eso me permitió a mí no llenarme de ansiedad. Porque yo decía, si ese niño vivió tal cosa, Alan lo va a pasar. Entonces ya ahí mi mente era el futuro. Y cuando me encontraba colapsada, porque tuve momentos de quiebres horribles, era como, volvía a hacer todos estos ejercicios y me tomaba al menos 1 hora para respirar de verdad y decir, bueno, estoy en el futuro. O sea, estoy realmente en 2 años más adelante, porque estoy pensando en cuando Alan vaya al colegio. Bueno, ahora Alan va al colegio. Ya terminó su proceso de punciones, lo terminó al principio de febrero. Y ahora va al colegio y ahora mamá tiene otros miedos. Porque me estoy desayunando, o sea, me estoy enterando de que Alan madurativamente tiene 2 años. Porque duró 1 año acostado. Claro. Y para mamá es terrible eso. Porque es como están tratando a tu hijo diferente. Y esa diferencia fue la que yo sentí toda mi vida por ser hija de una persona que falleció. Ay, pobrecita. Ay, no tiene papá. Entonces te agarraban los cachetes y yo odiaba eso. Entonces yo toda mi vida luché con mantenerme sobresaliente con mis estudios para hacer sentir a la gente orgullosa porque es que mi papá murió. Entonces yo decía, no puede ser que mi hijo esté con esta especialidad tan odiosa y tan terrible, esa mirada de... Oh. Entonces yo decía, no puede ser que yo tenga que condicionarlo de... No, lo que pasa es que Alan pasó por este proceso. Entonces digo, bueno, otra cosa que trabajar. Esto no termina nunca, porque mientras haya vida hay cosas por aprender o desaprender. Wow. Mira, me quedé pegada. No, pero valiosísimo. O sea, lo que dije antes de hacerte la pregunta se queda corto con todo lo que has lanzado en este podcast. O sea, ha sido maravilloso, honestamente. Y sé que suena contraproducente cuando dices cómo va a ser maravilloso vivir todo este proceso, pero con que lo cuentes, la forma como lo estás contando, creo que wow, no te quise interrumpir en ningún momento, primero porque estaba metido en la historia contigo y segundo porque siento que era necesario que lo dijeras y que lo contaras como tú querías contarlo, porque además fue tu proceso y espero que quien escuche esto, pues tu proceso le funcione para algo. No solamente la gente que está pasando por un proceso muy similar, sino para cualquier cosa en la vida, porque además siento que dijiste muchas cosas que no solamente están condicionadas con una enfermedad, sino con vivir. Yo cierro el podcast siempre preguntándole a las personas cuáles son 3 cosas maravillosas en su vida. Y mira, no me queda la duda de que lo que me vayas a soltar en este momento va a ser reflexivo para cualquier persona. Creo que la cosa más maravillosa que tengo es mis ganas de desaprender diario. O sea, las ganas que tengo de descubrir quién soy realmente. Porque nos enseñan a hacer con todas las condiciones. O sea, nuestros padres o cuidadores principales nos crían con sus cosas. Sus crianzas, creencias, costumbres, el entorno nos condiciona, el país, todo nos condiciona. Entonces yo entendí que más allá de tener una nacionalidad, una crianza, creencias, todo, yo quiero saber quién soy sin eso. Y realmente este proceso me derrumbó muchas cosas. Siento que me falta un montón más porque uno vive la vida a través de las premisas que te hicieron de niño. Como
si hablamos de finanzas, me arrojo hasta donde nos reímos porque estuvimos hablando de eso, hasta donde me lleve la cobija. O las mujeres tenemos muchas cosas con respecto a las parejas. Los hombres son así, las mujeres son asados, nuestras menstruaciones, todo ese montón de temas nos condicionan. Entonces yo dije, bueno, yo tengo dos opciones de vivir mi vida. Como siempre digo, o sea, nos vamos a morir, o sea, en algún punto. ¿Qué quiero yo llevarme? Y yo creo que es eso, o sea, saber realmente quién soy sin todo ese montón de cosas. Otra cosa maravillosa que tengo en mi vida es el amor de las personas que me rodean. Porque todo este proceso hizo que cortara con muchas personas que pensaban que eran mis amigas. Que sí, me imagino que en algún punto fueron amigas. Y personas que llegaron. Entonces es como que las personas que llegan a ti no son casuales, todas tienen su propósito y uno aprende de esas relaciones, como este podcast y esta conversación de ahora. Entonces, más allá de que uno ame, es el amor que viene de vuelta, es como viene la cantidad que estoy dando realmente, y es así. Y la tercera cosa es el querer despertar y no romantizar nada en el proceso. Es como romper con todos los patrones, romper con todo lo que me dijeron que yo era. Osmari es, Osmari fue, Osmari viene, nada de eso. Romper con la idea falsa de que la maternidad es linda. La maternidad es horrible. Es la cosa más que serviría para un podcast de 3 horas este tema. Pero es ser como soy, donde estoy, y llevar como la autenticidad de mi bandera, una cosa así cursi y trillada, pero en sí es más o menos lo que quiero manifestar. Bueno, Osmari, gracias por formar parte de mi podcast de Cosas Maravillosas. Gracias por permitirnos escuchar tu historia y aprender de ella. Yo siempre he dicho que, a ver, voy a decir esto un poco para entrar en otro mood, pero yo, obviamente uno hace este tipo de cosas aparte que le apasiona, porque uno dice, quiero ser famoso, quiero lograr algo, quiero tener éxito, pero he descubierto, honestamente, en estos pocos episodios que ya llevo, que uno aprende muchísimo más de la conversación de lo que uno en un momento está dispuesto a aprender. Y estoy seguro que cuando vuelva a escuchar este episodio para editarlo, o cuando vuelva a escucharlo porque me gusta cada tanto volver a mis episodios y ver qué tanto hemos crecido, termino aprendiendo, es como releer un libro. Entonces agradezco profundamente que te hayas tomado el permiso de venir hasta acá, hasta este podcast, a contarme tu historia, a hablarnos, a conectarnos además, porque como lo dijimos al comienzo estábamos totalmente desvinculados más allá de un like o de ver, mira, está haciendo esto, ok, sigamos. Entonces nada, no me queda más nada que agradecerte, o sea, infinitamente agradecerte y bueno, y enviarte otra vez un montón de corazones y fuerzas para todo el proceso que conlleva no solamente el proceso particular de Alan, sino el proceso de vivir y de ser mamá, porque creo que mi mamá siempre me decía, cuando yo era muy chamo, en esas tantas conversaciones me decía, los problemas crecen a medida que ustedes vayan creciendo. Y yo pero mamá. Entonces, en ese proceso te envío toda la fuerza del mundo, porque además, hoy me quedo contigo con una nueva imagen, ¿no? Porque uno se va construyendo imagen de las personas, ¿no? Entonces, hoy me quedo con la imagen de que eres una mamá consciente. Ay, trato. Pero consciente en el sentido de no del hecho de criar a un niño, sino consciente de la responsabilidad de tener un ser humano. Entonces, y yo siempre he dicho que aplaudo cuando está visto de esa manera, así que gracias por esta conversación, honestamente, gracias. Creo que esta era está bueno porque los posts que hacía en Instagram siempre los hacía para como que visibilizar el hecho de que las personas tienen dos opciones para llevar los problemas, o lo que uno mal llama problema, porque es una súper oportunidad para crecer. O sufres, o aprendes,
y tratas de ponerle un poquito de cariño a las cosas, y yo escogí la segunda. O sea, porque digamos que mi gurú es Carola Castillo y ella tiene una frase que dice que la primera opción no sea sufrir. Y yo la amo, entonces yo digo, bueno, yo esta experiencia trataré de no sufrirla porque no te digo que es imposible, pero pude llevarla de otras formas. Me reí mucho, lloré mucho, pero yo me reí mucho y hice reír a mi hijo, que era como mi objetivo en todo este proceso. Bueno, él está ahí acostado, pero se está riendo, o sea, al menos está sonriendo, y con 40 grados así, riendo. O sea, esto es, ¿yo de qué me estoy quejando? ¿Qué era lo que a mí me estaba pasando? Ni me acuerdo. Bueno, escucharon a Osmari Carrillo en esta conversación del podcast Cosa Maravillosa. Les recuerdo que Cosa Maravillosa está disponible en todas las plataformas digitales: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor. Recientemente entró en iVoox, me perdonan ahí la pronunciación. En fin, usted googlea Cosas Maravillosas, busca Cosa Maravillosa Podcast, busca el logo del colibrí, ahí voy a estar yo. Tiene todos los episodios disponibles. También hay una edición musical que aparece todos los fines de semana. Y bueno, no me queda más que despedirme. Yo soy Eliezer Suárez, me consiguen en Instagram como @lsinfiltros. Y será hasta una próxima oportunidad de escuchar Cosas Maravillosas. ¡Chao!